Pues buenas tardes, jóvenes, para todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar nuestra sesión para el día de hoy. La pregunta obligada para todos. ¿Hay dudas que tengan con respecto a lo que hemos estado trabajando en el material, en los videos, en la sesión de ayer? ¿Alguna cuestión que quieran que solventemos antes de iniciar, por favor? Les dejo el micrófono o pueden usar el chat también, por favor. Profesor, yo sí tengo una duda en el video de coeficiente binomial. Bueno, en la clase de hace 8 días, habíamos dicho de que en el coeficiente n debería de ser mayor o igual a k y que k debía ser mayor o igual a cero. Entonces, mi pregunta es que si a la hora de demostrar las tres propiedades iniciales de ese video, debemos de seguir suponiendo así de que n es mayor o igual a k y k es mayor o igual a cero, o sería diferente ahí. No es diferente. O sea, cada vez que hablemos ya del coeficiente binomial, por definición, estamos trabajando con términos que son mayores o iguales a cero y donde si tomamos un valor k y n en los enteros positivos, o los enteros no negativos más bien, estamos hablando de donde k o n, no importa cuál sea el caso, pero uno tiene que ser menor o igual que el otro. Entonces, en esas circunstancias no hay ningún problema. Y como hemos estado tomando k menor que igual que n, entonces el coeficiente binomial se tiene que tomar como se dio en la definición. Entonces no hay vuelta de hoja. Ahí tenemos que entender en esta parte que el coeficiente binomial es producto de procesos de conteo. Los procesos de conteo se derivan de lo que es la combinatoria. La combinatoria está basada en combinaciones, en permutaciones, en ordenamientos, variaciones, etcétera. Son los básicos, pero en esencia hay mucho más y esto se extrapola ya a la teoría de la probabilidad. También se puede observar bastante en álgebra superior. Bueno, en el curso de álgebra superior uno se supone que se debe de ver combinatoria o conteo, y precisamente ven ordenamientos, permutaciones, combinaciones, y creo que eso es en esencia lo que ven. También ven el binomio de Newton, y algunas secuelas del binomio de Newton. Nosotros lo vamos a usar única y exclusivamente para hacer demostraciones cuando entremos a la parte del teorema de Taylor. Pero este teorema del binomio también se puede extrapolar a, a probabilidad, a variable compleja, análisis, etcétera, ¿no? Entonces no es privativo y en ese caso, como el polinomio, perdón, el binomio de Newton trabaja con lo que es el coeficiente binomial o también se le conoce a este término, ay, ¿cómo se le llama? Combinaciones de n en k. Así es como también se le llama. Entonces, pues sí, bueno, creo que respondí de más, pero sí, en esencia es eso. Tenemos que tomar al coeficiente binomial así, ¿sí? Con n y k mayores o iguales que cero y n menor igual que n. K, perdón, n menor igual que n. Ok, profesor, gracias. ¿No de qué? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Por ahí les debo algo de ayer, entonces esto lo vamos a ver, pero antes quiero, si alguien tiene más dudas, podemos adentrarnos en más cuestiones. Por mi parte, no hay dudas, profe, gracias. Ok, muy bien, gracias Alejandro.
¿Alguien más de los compañeros que están presentes? ¿No? Bueno, pueden preguntar por el chat, ¿ok? Les voy a compartir pantalla. Aquí estamos. Bueno, la cuestión que quedó pendiente ayer fue una pregunta que hicieron sobre los exponentes racionales. Algo que tenemos que observar es que hay demostraciones que ya hicimos para exponentes a la m, a la n, donde m y n son elementos de los enteros o de los enteros positivos, no negativos, ¿sí? Tenemos también el producto de a la n por b a la n, también ya se probó eso, también para enteros. También vimos otras propiedades, creo que fueron 5 propiedades al respecto en este caso. Lo que nos compete aquí eran propiedades en los racionales, donde proponemos a R1 igual a P entre Q y a R2 equivalente a M entre N, ¿no? Donde P, Q, M y N son elementos de los enteros. Vamos a tomarlos ahorita de momento positivos. Y en donde M, Q y N son distintos de cero, ¿no? Esas son las condiciones. También tomamos un valor A en R, un valor A cualquiera, ¿sí? Bueno, de hecho lo tomamos un A positivo, ¿no? Habíamos dicho que era con A positivo. Entonces eso era la condición. Lo que tenemos aquí era probar que A a la R1 a la R2 era equivalente a A a la R1 por R2. ¿Sí? Antes de continuar yo con esto, ¿alguien se le ocurre hacer algo aquí? Bueno, esto es lo que tenemos que probar, ¿eh? ¿Qué se implica de aquí o cómo comenzamos? Podemos usar la propiedad que habíamos visto ya antes, donde a a la n y eso a la m es igual a la n por m. De hecho, lo vamos a usar, sí, pero no es nada más así de fácil, ¿no? Porque sí, ahora tenemos términos que son exponentes, que son racionales, porque eso que ya habíamos demostrado es para exponentes enteros. Entonces aquí lo vamos a demostrar, pero para exponentes racionales. Profesor, ¿podría ser primero escribir a R1 y R2 en forma así de cociente? Claro, esa es la idea, ¿no? Entonces vamos a tener, estabilizar esto. Y lógicamente vamos a partir de a la R1 elevado a la R2, ¿sí? Y esto va a ser equivalente a la P entre Q y todo elevado a la M entre N. Lógicamente con nuestras hipótesis, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos aquí? Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar a, ¿sí? Y vamos a separar 1 entre Q. Y vamos a también a ponerlo en términos del producto con respecto de P, ¿sí? Y todo lógicamente elevado a M por 1 a la N. O sea, no estamos haciendo nada, nada más estamos trabajando la parte del factor
del producto. Y aquí, como ya habíamos visto, al ser exponentes y tener a P y M dentro de los enteros, podemos, ya como probamos para los números enteros, entonces podemos tomar a la 1 entre Q por P a la M, esto es para enteros nada más, ¿sí? Y 1 entre N lo dejamos afuera, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Aquí lo que vamos a hacer es recurrir a la parte donde este término lo podemos también ver como un racional. Entonces, estamos también tomando la parte en donde B a la n es igual a, ¿no? Entonces, aquí lo podemos extrapolar a la raíz enésima, ¿sí? A ver, déjenme agrandarlo un poco más, porque si no, no va a entrar esto. Es la raíz enésima de a la 1 entre q por pm. Entonces, aquí ya es sencillo el resto. Lo que vamos a hacer es conmutar esto, ¿sí? El exponente lo vamos a conmutar y vamos a tomar lo siguiente. Vamos a dejar la raíz enésima, ¿sí? De a la p a la m por 1 entre q, ¿sí? Y esto lo podemos también observar como la raíz enésima de la raíz qésima de a la p por m, ¿sí? Ahora, ya habíamos probado para raíces que tenemos la raíz enésima a la raíz qésima. Esto lo podemos ver como la raíz del producto de nq por a la p por m. Y esto ya para terminar va a ser equivalente. Listo. Esto va a ser equivalente a a la p por m entre nq. Y lógicamente, separando el producto en los racionales, vamos a tener a la R1 a la R2. ¿Sí? Si hubiéramos demostrado la propiedad 5 como propiedad 2 y esta como propiedad 3, pues hubiéramos podido usar también esa propiedad en este caso. Aquí lo que estamos haciendo uso es el producto de lo que ya se había demostrado para exponentes enteros nada más, ¿sí? ¿Alguna duda con esto, jóvenes? No, profe, todo bien, gracias. ¿Sí? Bueno, si no hay dudas, vamos a continuar con lo que es el contenido de funciones. ¿Alguien tiene dudas con respecto a lo que hemos estado trabajando de funciones? Yo nada más tengo una pequeña pregunta, profesor. Esas tres clasificaciones, digamos, de funciones, ¿son las únicas o hay más? No, hay muchísimas más. O sea, eh, podemos decir que de estas se derivan una cantidad, bueno, la cantidad que quieras
de características para funciones, ¿no? Estas tres características son básicas, pero por ejemplo también tenemos aparte las funciones pares, las impares. eh, em, y hay otras connotaciones que ya se ven en otros cursos en donde se definen otras características de otras funciones, pero ya son con respecto a los intereses de cada curso, ¿no? Entonces, eh, esto es nada más para que te des cuenta de algunas características que se pueden llamar como básicas o iniciales, ¿no? No es que sean estas las que son la base de todas las demás, sino son la base de muchas más definiciones, pero no son las que en esencia son las más importantes, sino son de las más importantes. Porque, por ejemplo, ahorita vamos a ver composición de funciones, ¿sí? Y esto, pues, lógicamente se deriva de la idea de función. Aquí, ya para una composición, pues tenemos que entrar en otro tema y ya usamos la parte de inyección, la propiedad inyectiva, la propiedad sobreyectiva y la biyección para definir composiciones, ¿no? ¿Algo más, jóvenes? Ok, profesor, gracias. No, de qué. Si no respondo las preguntas, o sea, si no quedan satisfechas las cuestiones, me pueden decir, oye, ¿sabes qué? No te entendí nada, o a ver, lo puedes repetir otra vez, o no estoy de acuerdo, ¿sí? También es importante que digan eso. Si no están de acuerdo, también es importante que lo digan, porque a lo mejor sí hay algo que dije que no está bien y hay que corregirlo, ¿no? Por favor, porque a veces dice uno algo y no es necesariamente lo que es. Entonces, bueno, la composición de funciones se basa en tener dos o más funciones. Es decir, si tenemos una función f, a ver, permítanme, tenemos una función f, voy a ponerlo con verde, tenemos una función f que va de a en b, y tenemos otra función g, ¿sí? Ahorita lo voy a poner así, que va de C en D. Ustedes pueden decirme aquí en esta parte si esto podría llevarnos a una composición con lo que saben, o sea, con su intuición. ¿Qué les dice su intuición? ¿Se puede o hay algo especial que tenemos que tomar en cuenta? Em, Profe, creo que no se podría porque el dominio de G es distinto al codominio de F. Entonces, los valores evaluados en F no llegarían a un valor en D. Ok, en ese caso tenemos cierto sentido, pero aquí te voy a hacer una ampliación. Si es el caso que B está contenido en C, ¿qué estaría pasando? ¿O qué necesitaríamos además de esto? Creo que si estuviera contenido, em, con eso es suficiente para que se pueda realizar la composición. Desde un punto de vista, esa idea nos da, ¿no? Que sí se puede hacer una composición si esto ocurre. Si esto no ocurre, lógicamente no podemos hacer una composición, porque ¿de qué estamos hablando? Lógicamente todavía no doy la definición de composición, pero la idea principal de una composición está en la forma en la cual están dados los conjuntos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un conjunto A, tenemos un conjunto B y tenemos un conjunto C en este caso, y tenemos F y G,
¿sí? La composición es que todos los términos de A se van a asociar a un término de B. Ahora, aquí lo que está ocurriendo es que cuando estamos aplicando G, todos los términos de G caen en C. Entonces, es una especie como de transitividad, no sé si esto es lo que se puede observar, ¿sí? Profe, Dime. creo que arriba en G debería de decir B a C en vez de decir C a D. Es lo que estoy tratando de argumentar, Ah, perdón. ¿sí? Entonces, aquí en este caso, si estamos tomando de, por ejemplo, G de C a D, tendría que ocurrir que B estuviera contenido en C, ya sea que esté contenido o que sea el mismo conjunto, ¿no? O sea, no puede ser de otra forma. Porque de alguna manera el dominio de G es el rango o la imagen de lo que es para la función f. Entonces, en este caso, la composición se hace partiendo de f y esta es la notación, f compuesta con g. ¿Sí? En este caso, si esto ocurre, entonces, lógicamente estaríamos pensando en C como un conjunto de, ¿sí? Bajo estas circunstancias no habría ningún problema. En el dado caso en donde B sea distinto o no sí sea distinto de C, no vamos a tener por completo no vamos a poder hablar de composición de funciones. Esto es una necesidad, ¿no? Y pues lógicamente esto se ve más con ejemplos, pero ahorita de momento lo quiero explicar en estos términos, ¿sí? Y la forma correcta de hablar de la composición de funciones, lo que vamos a definir como composición, ¿sí? Es de la siguiente forma. Entonces, sean f que va de A en B y sea g una función que va de B en C, tales que llamamos composición de funciones a la función f compuesta con g y esto va de A a C, ¿sí? Es decir, su dominio va a ser A y su imagen va a ser C. La regla de correspondencia de la composición va a estar dada de la siguiente forma. Va a ser f compuesta con g, ¿sí? En x, para un x en A, va a ser equivalente a g, perdón, g compuesta con f evaluada en x, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta aquí, jóvenes? ¿Todo bien? Bueno, algo que tenemos que dejar en claro es quién es el dominio y quién es el rango. Como lo estamos viendo aquí, el dominio sería A y el rango sería C. Eso es, en esencia, lo que tenemos que tomar en cuenta. Y hay un diagramita que regularmente se les presenta, ¿sí? Que es de esta siguiente forma. Tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B, tenemos el conjunto C
Y cuando aplicamos las funciones a la función f y a la función g, la composición pues va a quedar de esta forma, ¿no? Es así, esta es otra representación. Ahora, la pregunta obligada, ¿hay algún problema con esto? ¿No se entiende? ¿Todo bien hasta aquí? Esto puede parecer muy simple, pero en esencia muchas de las cosas que pueden parecer simples tienen a veces detrás una cara que complica todo. Pero bueno, en esencia la definición es sencilla. Entonces quiero saber si esto los confunde o está todo bien. Todo bien, profe, gracias. Okay. Yo nada más tengo una pequeña pregunta, profesor. Sí. La regla de correspondencia sí significa que a cada elemento de A, su imagen bajo la función f compuesta de g va a ser g, o sea, vamos a aplicar x, la imagen de x bajo f y luego a la imagen le aplicamos g. Así es, tenemos que dar, bueno, vamos a explicarlo un poquito cuál es el proceso. Lo voy a poner otra vez con gráficas para que todos lo vean. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un término aquí, un término A. Entonces, bajo F, lógicamente ya sabemos que me da F de A. ¿Sí? Hay un B en B que es F de A. O sea, para cada A bajo F existe un B. No importa si es el mismo término, no importa si B es una constante, si es un solo término. Puede haber más términos en A y de alguna manera lo que estamos haciendo es cuando aplicamos F, lo que va a ocurrir es cuando nuevamente apliquemos ya la otra parte de la función que sería G, ¿sí? Esto de aquí no es que se aplique directamente de A a C, sino que hay una transición entre F, que toma un valor A y le asigna un valor F de A, ¿sí? Un valor B en B, y una vez que se aplica, lógicamente pasa a un valor C, donde esto pues lógicamente va a tener la forma de G de B, que al final es F de A igual a B, ¿sí? Entonces, en este caso, pues estamos dando cuenta de una transición nada más entre conjuntos, ¿sí? Pero es aplicando también primero aplicándolo a F y luego aplicándolo a G, partiendo de A o X, como lo quieras ver, hasta llegar a C, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Espero que el ejemplo nos dé más luz. Porque en esencia, pues a lo mejor en la gráfica queda claro y a la hora de operar, pues no parece haber ningún problema, pero lo que esboza la teoría es todavía un poquito más complejo, ¿no? Entonces vamos a poner dos funciones. Vamos a tomar f, no en A, sino vamos a tomar f en los naturales, a los naturales, y vamos a tomar g de los naturales en los enteros. Y las reglas de correspondencia que se están dando es f de n igual a 2n más 1, ¿sí? Y para g, la regla de correspondencia en m, o sea, con m en los naturales, es igual a m cuadrada, ¿no? Entonces no hay mucha complicación aquí. Si lo que queremos es ver la composición,
de f con g, ¿sí? Esta sería una composición que va de los naturales, siguiendo la definición, va de los naturales en los enteros, y va de los naturales en los enteros porque no es este, sino más bien esto, partimos de f, ¿sí? Entonces, f, más bien, si f de n, ¿sí? Va a llevarnos a g. Y esto lógicamente es tomando la composición, ¿no? En n. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues hacer la operación aquí, a lo mejor también en la preparatoria ya lo hicieron y no hay ningún problema. Pero la idea de hacer este tipo de cosas es, pues lógicamente, hacerle una transformación a las funciones. Entonces, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que tenemos g, aplicándolo a f de n, sustituimos 2n más 1. N más 1, y ya sabemos que esto es equivalente a 2n más 1 al cuadrado, ¿no? Entonces, pues esto ya desarrollando el binomio, ¿sí? Me va a quedar 4n cuadrada más 4n más 1, ¿sí? Para no entretenernos en estar haciendo cuentas, sino de una vez. Y como podrán darse cuenta, operativamente no es muy complicada la composición, ¿no? Pero la parte conceptual es la que nos puede llevar a rechinar los dientes. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profe, muchas gracias. Bueno, ok. A ver, nada más permítanme un segundo. Ya estoy aquí otra vez. Bien. Algo que tenemos que darnos cuenta y que es importante que observemos es que estas funciones también pueden ser, o sea, estas funciones, estas composiciones de funciones, que al mismo tiempo es una función, también pueden ser inyectivas, también pueden ser sobres y también pueden ser biyectivas. Y es ahí donde nos podemos meter en vericuetos, porque, por ejemplo, ¿qué pasaría? Vamos a subir, vamos a trabajar este como un ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos las siguientes funciones? Tenemos, vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo, sean f, que va de a en b, y g, que va de b en a. Lógicamente, podemos hacer la composición de funciones, ¿sí? La composición de funciones, pues nos quedaría f compuesta con g para un término en a, y lógicamente esto sería f compuesta con g, perdón, f compuesta con g en a. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Así a simple vista. Que G sea una inversa de F. Sí, puede ser, pero ¿qué características tendrían que implementarse aquí extras para que podamos hablar de una función inversa? El resultado de la composición sea la identidad. Bueno, en ese caso sí, ese ya es un teorema. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta aquí es que la función f tiene que ser biyectiva, ¿sí? Tiene que haber una biyección para empezar en f. Y además,
que para cada f de a que tengamos, tiene que corresponderse una b, y esa b, cuando le apliquemos g, también tiene que corresponderse a una a. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si f es biyectiva, o sea, acuérdense que una función biyectiva es aquella que es inyectiva y sobreyectiva. Lo que va a implicar en este caso es que, en primer lugar, para cada A1 y para cada A y A', déjenme ponerlo, que parece 9. Cada A y A' en A, ¿sí? En este caso, si A es distinto de A, esto va a implicar que f de A, perdón, A es distinto de A', que f de A es distinto de f de A', ¿sí? Y en el caso de que es sobre, es que para toda B en B existe un A, existe un A en A, tal que f de A es igual a B, o sea que no me sobran elementos de B, ¿sí? No me sobran elementos de B que no estén siendo afectados por la función. En este caso tenemos todo. Ahora sí podemos hablar, además, de que para todo A en A, G de B es igual a A. En este caso estaríamos ya en la antesala y hablando de lo que vamos a definir como la función inversa, ¿sí? Entonces, Profe, ¿hay por qué puso para todo A en A, G de B es igual a? A porque tenemos que cubrir con cualquier B que tomemos en este caso en el dominio de G, tiene que existir una tal que G de B sea igual a A, ¿sí? O sea, estamos devolviendo para cada valor ¿qué es lo que está pasando? A ver, te lo voy a poner así. A ver, siempre se me olvida activar. Es para que G sea función, ¿no, profe? Porque si no habría un valor de B evaluado en G que no tiene imagen. Sí, la idea también es la siguiente, ¿no? Si tenemos A y tenemos B, va a pasar esto. Si la función es inyectiva y biyectiva, lo que está pasando es esto, que tomamos para cada punto en A, le corresponde un punto en B, ¿sí? Bajo F. Y esto es aplicando F. Entonces, esto es que F es biyectivo, o sea, no me van a sobrar términos en B y a cada término de B le corresponde bajo la función un solo término de F, no necesariamente dos, sino uno solo, ¿sí? Y en este caso, cuando apliquemos G, pues va a respetar esta parte, entonces lo que va a pasar es que para cada B que yo tome, cuando aplique G, por eso digo que para toda A que tome, debe de, en este caso, tal vez me faltó, existe un B tal que G de B es igual a A, ¿no? Pareciera que nada más estamos definiendo la sobreyectividad, pero en este caso bastaría nada más con que fuera sobre, pero al final vamos a concluir también de que la función G también es inyectiva, ¿sí? Bajo estas circunstancias. Lógicamente pensando en esta G, ¿no? En la G que me devuelve cada término de esta forma. Es decir, déjenme se los pongo de esta manera. Si yo tengo, por ejemplo, A1, A2 y A3, ¿sí? Bajo F,
se va a ver de la siguiente forma. F de A1, F de A2 y F de A3, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Yo lo que necesito es que esto, lógicamente, va a ser igual a B1, esto va a ser igual a B2 por darles una denominación a las F, ¿sí? Y esto va a ser igual a B3. ¿Qué implica esto? Lo que está implicando es que F, ¿sí? Más bien, G de B1 me tiene que devolver a A1, ¿sí? No es cualquiera, tiene que ser la misma A, porque si me devuelve a A2, entonces ya no es, ya no me está devolviendo al término que yo había inicialmente tomado, sino que ahí hay un cruce, ¿sí? Es decir, lo que podría pasar, o lo que en teoría se puede suponer, ¿sí? Es que, por ejemplo, este B3 me caiga en A5 en vez de caerme en A3, ¿sí? Es un supuesto, ¿no? Suponiendo que eso pueda pasar. Hablando de esto, pues lógicamente podría ser que caiga en A3 y este caiga acá, o sea, B4 caiga en A3, que B5 caiga en A4 y con B1 cayendo en A2 y B2 cayendo en A1, pero esa correspondencia ya no me lleva a un término. Lo que me está diciendo es que la función es sobre, que la función es inyectiva, pero no me está correspondiendo los términos de la forma en la cual me devuelve al mismo término. No sé si me explico. Entonces, profe, o sea, por ejemplo, si tengo, o sea, si hay una función de A a B y otra función que va de B a A, y la función f bueno, la función f es biyectiva, entonces la función g también va a ser biyectiva, es lo que sería. Así es. Ah, ok, gracias. Sí, porque en este caso me tiene que devolver a G de B2 igual a A2 y G de B3 igual a A3. Ahora, hay algo importante aquí que, por ejemplo, si estamos trabajando con clases de equivalencia, es todavía más interesante ver este tipo de funciones porque las clases de equivalencia no me permiten mezclar. ¿Por qué? Porque en el conjunto A, ¿sí? Tal cual lo vemos acá, puede haber varias clases de equivalencia, puede haber varias clases de equivalencia y ya sabemos que las clases de equivalencia pues me dividen al conjunto, ¿no? Y la clase de equivalencia, por ejemplo, vamos a ponerlo de A1, o sea, la clase de equivalencia A1 no se va a mezclar con la clase de equivalencia de A2 por darles algo, y la clase de equivalencia de A4 no se va a mezclar con la clase de equivalencia de A5. Entonces hay elementos en estos conjuntos que hacen que no se mezclen, ¿sí? Entonces, al generar estas clases de equivalencia en el conjunto A, pues lógicamente va a generar clases de equivalencia en el conjunto B bajo F, ¿sí? Entonces vamos a tener las clases de equivalencia de F de A1, la clase de equivalencia de F de A1, la clase de equivalencia de F de A2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estas clases de equivalencia se tienen que devolver a los mismos términos. Ahora, estamos hablando, ¿por qué? Porque de alguna manera las propiedades que tiene la clase de equivalencia
de A1 son distintas a las propiedades que tiene A2, aunque estén dentro de A y tienen propiedades generales. Ya cuando estamos dividiendo las clases de equivalencia, esto pues genera una segregación de los subconjuntos dentro del conjunto A y lo hace todavía más complicado, ¿no? Entonces, al decir que, bueno, me tiene que devolver exactamente al mismo término, pues tiene que ser a un término que esté asociado. O sea, aquí dentro de A1 hay X que están asociados a 1, entonces esas X sí las puedo tomar. Puede ser los factores de X de A1, por ejemplo, por darles un nombre, ¿no? Estos factores de X de A1 que están relacionados con A1, de alguna manera sí van a cumplir las condiciones. Es decir, que si estamos trabajando en particular, trabajamos con una amalgama de términos que cumplen las mismas características de A1 y que al aplicárselas, pues me da los mismos términos, o me da términos equivalentes, ¿sí? Y pareciera que estoy diciendo que tiene que ser estrictamente, exactamente los mismos términos. Tienen que ser términos que cumplan con la equivalencia que se está presentando. No sé si esto queda claro. Profe, yo tengo una duda, pero no lo de las clases de equivalencia y eso, nada más era como definido dentro de una relación que va de un conjunto a sí mismo. Sí, pero también se pueden presentar estos casos, o sea, porque B es un subconjunto de los reales, por ejemplo, ¿sí? Y si estamos trabajando con clases de equivalencia donde tenemos n cruz n, pues de alguna manera estamos atendiendo a esta parte, ¿no? Porque las funciones van de n en n, o sea, acuérdate que las funciones también son relaciones. Entonces tendría que pasar que A fuera igual a B. Exactamente. Ok, gracias. Lógicamente, no necesariamente tiene que ser que f de A te dé A, sino que f de A te puede dar A1 o A', dependiendo de la función. Por ejemplo, la función que acabamos de ver, que es 2n más 1, si tú le das, es una función que va de n en n, pues lógicamente n es 1 y f de 1, f aplicado a 1, pues te da 3. ¿Sí? Entonces, ahí estás trabajando con otros elementos y puede haber una clase de equivalencia de los términos en uno. Entonces, ahí se pueden dar relaciones dentro de los conjuntos, ¿no? Que al final son funciones. Se pueden convertir en funciones esas relaciones. Entonces, profe, una función puede ser al mismo tiempo una relación de equivalencia también. Exactamente. Una función puede ser una relación de equivalencia, también puede cumplir esa condición. No necesariamente tiene que ser así. ¿Sí? Pero hay muchas funciones que sí cumplen esas características. Ok, y ahí es cuando pasaría esto que nos dijo. Exactamente. Sí. Ok, gracias, profe. Esto lo pongo en términos de ejemplo, nada más para que, porque lo que estoy diciendo yo aquí, lo que estoy yo afirmando en esta parte, o lo que pareciera que yo estoy afirmando aquí en este recuadro, es que para todo término A me tiene que devolver el mismo, ¿sí? Pero si estamos trabajando con relaciones de equivalencia, puede ser una relación donde A1 está relacionado con una X que se relaciona única y exclusivamente con A1. ¿Sí? O sea, para todas las X que se relacionan con A1 se va a cumplir esta condición. ¿Por qué? Porque me va a dar una equivalencia. Es decir, cuando yo aplique las funciones, voy a llegar a G de B igual a 1 o algo equivalente a 1. ¿Sí?
No sé si me explico. Estrictamente hablando, no son equivalentes, no son el mismo término, pero son términos equivalentes. Eso es lo que quiero decir. No sé si queda esto claro. O sea, profe, con términos equivalentes se refiere a que, digamos, la imagen de cada uno va a seguir siendo un elemento de la relación del elemento del que está, digamos, del que parte o algo así. Exactamente, sí. Se toma muchas veces como que A1 tiene que caer en A1 bajo la combinación de estos factores de composición, donde F es una función biyectiva, y pues lógicamente si G es biyectiva, pues te va a llevar al mismo término, ¿sí? Pero lo que está pasando ahí es que en realidad hay términos equivalentes que se relacionan con A que te dan el mismo valor, ¿sí me explico? Bueno. Lo podemos dejar así para que no confundirlos más, pero dense cuenta que ya si metemos, por ejemplo, los conceptos de función inyectiva, función sobreyectiva y función biyectiva, nos podemos meter en cuestiones donde la composición lógicamente se vuelve un tanto oscura y a lo que pareciera ser amable se convierte en algo que nos puede confundir bastante. En el caso, por ejemplo, que parece muy sencillo, donde dices, pues F, si es una función biyectiva, pues ya está, ¿no? O sea, no hay ningún problema, eh, se devuelve el valor y ya santo remedio, ¿no? Y pues ahí queda muchas veces. Pero tenemos que darnos cuenta de la connotación de esto y de la importancia que reviste, y a veces no se le da esta importancia, ¿no? Y se pasa a otra cosa y simple y sencillamente termina dejándose de lado y dicen, sí, ya lo vimos, sí, pero no se acuerdan qué pasó, ¿no? O sea, no hay nada relevante al respecto. Entonces, esto nos da para una definición. Adelante, Cristian o Alejandro. Yo solo tengo una duda. Estaba tratando de pensar cómo podría ser que si F es biyectiva, entonces G también debe ser biyectiva en la composición, pero no podría ser que F fuera biyectiva y que G mande a todos sus elementos a un mismo elemento en el conjunto A y entonces ya no es necesariamente biyectiva. Ok. Lo que está afirmándose aquí es que debemos de cubrir todos los elementos de A. ¿Sí? Si pasa que G nada más me envía porque eso puede pasar, o sea, tenemos cantidad de funciones que no son ni sobre ni inyectivas, ¿sí? Y que, sin embargo, se pueden emplear de esta forma en la que estamos analizando la función. O sea, vamos a hacer otro esbozo, ¿sí? Tenemos esto de aquí, tenemos F, que es inyectiva, ¿sí? Y tenemos nuestros 5 elementos. Y lógicamente, si es inyectiva, pues pasa esto, ¿no? Cada elemento de A está relacionado con uno y solo un elemento de B, y cubrimos a todo el conjunto B, ¿no? Con la función para cada elemento de A. Pero puede ser el caso que haya una función G, ¿sí? Y hay infinidad de funciones que cumplen esta condición donde al dar G, perdón, pues me manden no nada más a uno, sino a dos términos, ¿sí? Y que G me mande podría ser esto, ¿no? Que G me mande B5, B4 y B3 perdón, y B3 a A3, que B2 se ha enviado a A2 y B1 se ha enviado a 1. Podría pasar esto sí. Pero lógicamente estamos hablando de una G que no es biyectiva, ¿sí?
ni siquiera es sobre. Ah, ok. Creo que ya entendí, profe. ¿Sí? Gracias. O sea, tenemos infinidad de funciones que hacen estas cosas, pero no cumplen las condiciones donde para cada A, o sea, para todo A en A, G de B es igual a A. Si cumples esta condición, pues lógicamente estás también incluyendo la inyección si F es Ah, biyectiva. sí, ya vi cómo estuvo, profe. Perfecto, gracias. ¿Sí está claro? ¿Alguna idea más que se les venga a la mente con respecto a esto, jóvenes? Porque esto da para más, ¿eh? O sea, nos podemos ir así hasta las 7 y todavía nos va a faltar este tiempo. Profe, entonces, por ejemplo, si pasa todo lo que nos dice y hay otra función, la otra función que cumple eso de que para todo, o sea, que es sobre, ¿sí, no? ¿Qué significa eso? Sí. Entonces esa G es la inversa de F. Exactamente. Eso es esa es la conclusión a la que estamos llegando, porque si estamos cubriendo y me manda para cada valor en A, para cada valor en B me manda a un A, ¿sí? Y resulta que caen en valores equivalentes de los que partieron de F, ¿sí? Entonces, pues estamos hablando de la función inversa, porque me está devolviendo los mismos valores que yo tomé al principio. Es decir, si yo tomé 1 y bajo F me dio 4 y luego bajo G me da 1 otra vez, ¿sí? Entonces, al devolverlos y pasando por esto, tomo 2 y me devuelven G2, pasando en 3 y me devuelve 3 y así sucesivamente para todos los términos. Pues a la conclusión a la que llego es que G es la inversa, ¿no? Porque me está devolviendo todos los valores que yo estoy tomando en un principio a los mismos valores de los cuales yo partí, ¿no? En ese caso estamos hablando de la función inversa y vamos a dar la definición. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Entonces, profe, ¿eso puede servir para encontrar, digamos, la inversa de una función? Sí, claro que sí. Sí, Ok. siempre y cuando estés de acuerdo que tienes que tener la condición de que F es biyectiva. ¿Sí? Ok, profesor, gracias. Ahora, muchas veces se habla de algo que no he mencionado aquí, pero basta con que la función sea inyectiva, pero lo que vamos a hacer aquí es una restricción del dominio, perdón, del rango de la función. O de la imagen. Nos vamos a remitir solamente a aquellos términos que están en el conjunto donde está contenida la imagen de la función y a partir de ahí, si restringimos a ese subconjunto, se puede hablar de una biyección, ¿no? Y ahí de ahí podemos partir también y hablar de una función inversa, pero aquí estamos hablando en general de todo el conjunto B. Entonces vamos a dar la definición. Si hay alguna pregunta para dar la definición ya. Por mi parte, ninguna. Ok, entonces vamos a dar la definición de función inversa y pues lógicamente debe de cumplir todas las características que hemos enunciado aquí, ¿no? Entonces vamos a tener dos funciones, sean f de a en b y g de b en a, ¿sí? Donde f es inyectiva, es una función inyectiva, ¿sí? Perdón, biyectiva, que ya estaba yo, me quedé pensando en la inyectividad. Es biyectiva, ¿sí? Y al ser biyectiva,
Entonces llamamos, se llama función inversa a g, a la función g, ¿sí? De f, a la función g de f. Si para toda a, o más bien, si para todo b en b, g de b es equivalente a sí y solo si f de a es igual a b. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bueno, Yo solo me quedó una pequeña duda, profe, y no me quiero ir sin aclarar. sí, dime. ¿Qué pasa si, ok, F es biyectiva y te manda todos los elementos A1 a B1, A2 a B2, así hasta N? Ujú. Pero luego la función G te manda, es sobreyectiva, pero te manda a B1 a AN, luego a B2 a AN-1 y así sucesivamente. Entonces, no sería como la inversa natural, ¿no? No sé si me explico. No te entendí muy bien, o sea, que te manda los términos o sea, que te devuelve la función, te devuelve términos que no son en inicio los mismos que de los cuales partiste. ¿Eso es lo que quieres decir? Ah, exactamente. Ok. Que en vez de enviarte al mismo del que partiste, te mande al último del que partiste. No, porque ya una vez que diste B Ajá. y defines que G de B te va a mandar a A, y entonces sí y solo sí, cuando tomas A, llegaste a B, Ah, ok. ¿sí? Sí, O sea, sí, profe, gracias. estás con eso garantizando que también GDA es inyectiva. No sé si lo ves. Ok, sí. Sí, o sea, no estamos diciendo aquí literalmente que que G es biyectiva, pero es lo que está implícito atrás de todo esto, ¿no? Ok, profe, perfecto, gracias. No de que ¿dudas hasta aquí, jóvenes? Bueno, esto da para más todavía, ¿sí? Y otra definición que se da es donde ya la función, una vez que la hemos definido como biyectiva, entonces se define a la función, a la composición como la identidad, o sea, se compone la función f con g, se define como la identidad en A, y f o g compuesta de f, ya que esto sí puede ocurrir, entonces esta va a ser la identidad en B, ¿sí? Solo en estos términos, ¿no? Donde estamos partiendo de que f de A, perdón, la función f es biyectiva y g es la inversa, ¿no? Solo en esos casos va a ocurrir. Si g es otra cosa y no es la inversa, y aunque f sea biyectiva, pues no vamos a poder hablar de una identidad aquí, ¿sí? Entonces voy a poner la definición por si... De esta forma. Definición.
Bueno, si F que va de A en B, es biyectiva, y G que va de B en A es la inversa de F, ¿sí? Entonces, la composición G, bueno, la composición de F con G va a ser definida como la identidad en A. Y la composición de G con F se va a definir como la identidad en B. ¿Sí? Los dos puntitos y el signo igual juntos me quiere decir se define o de la definición, ¿no? Eso se refiere. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿No? Bueno, ya lo que sigue ya corresponde a lo que son intervalos, ¿sí? Voy a hablar en el siguiente video, o sea, les adelanto ahorita, voy a hablar sobre lo que es la recta real extendida. La recta real extendida es solamente la recta real añadiéndole los valores infinitos, el menos infinito y el más infinito. Y esto lo que va a implicar es que al tener el infinito de un lado negativo y el infinito del positivo del otro lado ya establecidos dentro de un conjunto que va a ser la recta real extendida, ya podemos hablar entonces de límites con respecto al infinito de positivo o límites con respecto al infinito negativo. Y a partir de ahí, una vez que hayamos definido ya esta condición de lo que son los intervalos, que va a ser muy rápido, vamos a hablar también de el supremo en otro video. Y una vez que tengamos eso, en otro video, en uno o dos videos más, aparte de estos dos de los cuales estoy hablando, vamos a trabajar ya con lo que son gráficas, ¿sí? O sea, la gráfica de una función, cómo se puede interpretar y cuáles son las características de las gráficas de una función. Y hay una cuestión que también tengo que mencionarles. Estoy viendo cómo trabajar la parte de las funciones trigonométricas, pero si me meto a eso me voy a tardar más. Entonces aquí, ya en otro video tal vez, o ya preguntándoles a ustedes si quieren ver esta parte de lo que son las funciones trigonométricas, tendríamos que dar también espacio a lo que son las funciones logarítmicas y exponenciales. Ver estos dos temas va a extender el tiempo, ¿sí? De visualización de los videos. Entonces va a ser más carga de trabajo en particular para ustedes, ¿sí? Porque de todos modos tenemos que ver límites, tenemos que ver también derivadas, ¿sí? Terminando estos temas ya entro yo a límites. Entonces mi idea es terminar esta semana con funciones para la siguiente semana empezar con límites. ¿Ustedes qué opinan? Suena muy bien, profe. Podría agregar que, como usted nos había comentado, que en el periodo de vacaciones iba a seguir subiendo videos, tal vez los pueda subir en ese periodo que nosotros vamos a tener el tiempo, bueno, no sé si todos, pero el tiempo parcialmente libre para poder ver, aunque sea tocar esos temas, aunque no vayan a venir en el examen o algo así, pero sí tomarlos en cuenta.
Sí, para mí son importantes porque hay podemos hablar de algunas condiciones donde hay muchos mitos, ¿no? Por ejemplo, el coseno, las identidades trigonométricas de por qué el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado es igual a uno, pues eso sale de la circunferencia de radio uno. ¿Sí? Pero hay una explicación para ello, o sea, no es difícil, pero tampoco es nada trivial, ¿no? Entonces hay que ver las cosas, también los periodos de las funciones del seno y el coseno, cómo se relacionan con la circunferencia unitaria, de la tangente, de la secante, de la cosecante, de la cotangente. Entonces todo esto se puede explicar de forma muy rápida, pero tratando de hacerlo lo más completo posible para que no nos distraigamos. Ahora, yo tocaría cuestiones que no hemos visto todavía. Definiría algo muy rápido porque en esas condiciones, porque ahí yo ya estaría hablando de términos que serían vistos como pares ordenados, pero eso ya lo definiría yo un poquito dentro de lo que son estos videos, ¿sí? Pero irían dentro del contexto de lo que son las funciones. Y de ahí vamos a deducir todas las ecuaciones estas, bueno, las básicas, ¿no? El seno y el coseno al cuadrado y todo esto, ¿no? Algunas identidades trigonométricas. No me voy a distraer en estar demostrando todas las identidades trigonométricas porque nos tardaríamos mucho. Y ver también algunas cuestiones de funciones logarítmicas y exponenciales.